tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos. 11:14 minutos. Bueno, la cortina, en cierta forma, ya lo está adelantando. Estamos recibiendo al politólogo Aurelio Argañarás, a quien le damos la bienvenida. Hola Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, por supuesto preparándonos, pensando mucho, analizando mucho para la jornada, ¿no? Esto que vamos a llevar a cabo mañana, que es este hecho democrático, ¿no? Esto de las elecciones. Yo antes de tocar mi tema, sí, quiero recomendarle a los oyentes, ¿sí?, que le pasen una mirada a la voz del interior hoy. Bueno. Y por sí mismos se formen una opinión acerca de si la prensa está o no respetando la veda. Perfecto, perfecto. Como nosotros lo vamos a realizar. Lo vamos a hacer, como debe ser, correcto. Bueno, o sea, a la voz del interior de hoy. La voz del interior de hoy. Bueno. Porque hay muchas maneras de burlar la veda. Y sí. Sí, cuando uno quiere la ley es una, pero a veces por allí uno considera que uno no la debe respetar, ¿no? Sí, porque el tratamiento de ciertos temas de una manera determinada implica seguir hablando de cuestiones. Bien. Cuando se hace de un determinado modo, significa seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la decisión que la ciudadanía tiene que tomar mañana. Claro. Bueno, Aurelio. Ahora sí, contanos, Aurelio, de qué vas a estar hablando hoy. Que no es fácil, porque vamos a decirlo, es cierto, hay que cuidarse, en el caso tuyo, por ejemplo, ¿no? Permanentemente se está hablando de política. Claro. De política partidaria, porque yo también hacía alusión a eso, Aurelio, en cuanto a que estamos atravesados por la política, todo lo que nos atraviesa es la política, pero de política partidaria no podemos hablar. No, sí. Pero además, yo cuando lo que dije recién, no lo digo porque considere que hay alguna manera de hablar de algún tema que tenga que ver con lo social, con lo cultural, con lo político, aunque no sea con lo político partidario, siempre hay en algún punto se encuentran, porque el mundo es uno, porque las concepciones, además, cuando somos coherentes, son unitarias, pero lo que yo decía recién de este diario es una cosa directamente burda. Es una burda, digamos, desconocimiento de la vida. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Justamente yo incluso me planteaba, pensaba en esta columna de este sábado, pensaba, digamos, en el término politólogo, que es el término con el cual se me identifica en el programa, y digamos, relativizándolo por el hecho de que varias veces hemos hablado acá de temas que tienen que ver con la cultura, o por lo menos con una visión de la cultura, que es algo que, como decía recién, se vincula con la política, con la visión general de la vida y de la sociedad, pero que no tiene una relación directa ni con lo electoral ni con lo político. Justamente por eso el tema que elegí hoy, que bajo el título de o inventamos o erramos. O inventamos o erramos. Es un título, digamos, para tratar una cuestión de tipo general, que tiene que ver con el mundo de las ideas y con cómo nos relacionamos con las ideas, pero no tiene ninguna cercanía con lo partidario. Con lo partidario y con lo electoral. Bien. La frase
inventamos o erramos, Sí. es una frase de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, a su vez, fue el maestro de Bolívar. De Simón Bolívar. De Simón Bolívar. Y Simón Rodríguez, que además era un educador, digamos, revolucionario en sus concepciones sobre la educación, digamos, formuló esta sentencia, este punto de vista sintético que representa toda una mirada acerca de la problemática de América Latina, reflexionando sobre distintos problemas que nos llevaban a adoptar una actitud reflexiva, crítica y, digamos, de no adoptar rápidamente fórmulas que vinieran del mundo ideológico predominante en la época, que era el mundo europeo. Simón Rodríguez dice cosas como, por ejemplo, que en Europa la tolerancia religiosa fue el fruto de una respuesta colectiva frente a un sinfín de sucesos muy sanguinarios y trágicos que habían tenido lugar bajo la forma de guerras religiosas. Digamos que preocuparse del mismo modo en que se preocupaban los europeos por la tolerancia religiosa en América Latina era una cosa un poco desatinada, porque acá había prácticamente una uniformidad religiosa creada por la conquista española, digamos, de carácter católico. Estamos hablando de principio del siglo XIX, donde, digamos, el desarrollo de las ideas ateas y demás era mucho más extraño, mucho más ocasional, y donde además era muy aislado. La sociedad era, digamos, de una forma abrumadoramente mayoritaria, era católica, cristiana y católica. Y digamos, incluso en crónicas se puede ver, por ejemplo, que los ingleses protestantes que vivían en la ciudad de Buenos Aires, eran, primero, que no encontraban resistencia social a la práctica de su culto, y además que eran una ínfima minoría en un océano católico. Otro punto de vista tan importante como eso, quizás más, eran las consideraciones que hacía Simón Rodríguez acerca de cómo habían surgido las instituciones en Europa. Habían surgido, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, los ensayos de repúblicas democráticas, habían nacido de procesos históricos de cada una de las sociedades, de largas luchas donde, digamos, se imponían fórmulas, por ejemplo, como la fórmula que aún hoy subsiste en Inglaterra, de dos cámaras, una cámara de lores y una cámara de comunes, una monarquía constitucional, todo un sistema que era el fruto de una experiencia histórica original. Simón Rodríguez consideraba que hacía falta simplemente querer ver la singularidad de América Latina para darse cuenta de que no cabía ni la posibilidad de hacer trasplantes de esas fórmulas creadas por Europa, digamos, para responder a su propia problemática, no podían ser trasladadas mecánicamente a América como si ya fuesen fórmulas terminadas, como si fueran fórmulas universales que digamos que valían para todos los lugares. Entonces su conclusión era esta, título de la columna: o inventamos o erramos. Claro que sí. En un lenguaje más prosaico, no por eso menos profundo, si uno lo sabe mirar, pero digamos, más transformado en una fórmula accesible. Yo diría que hasta alguien que sea absolutamente analfabeto en el terreno de las ideas y de la política, Jauretche, el
Sí, el objeto de la música con la cual nosotros hacemos la presentación, sí. Decía que había que adaptar el traje al cuerpo y no el cuerpo al traje. Claro. Y que cierto Sí. punto de vista, digamos, implicaban querer encajar el cuerpo en el traje. Claro. Y que eso no podía tener nada más que un destino, que era el ridículo o por lo menos el error, digamos, Sí. la experiencia fallida. Claro. Y contaba como muestra de cómo había predominado en la sociedad argentina esta cosa simiesca, digamos, de imitación a Europa, que creo que tiene como nave insignia ideológica civilización y barbarie, o sea, el desprecio y la subestimación y el desprecio, el desdén hacia todo lo que es propio y la voluntad de trasladar Europa a América como si eso fuese posible, que dicho paso era también el sueño del primer Alberdi, digamos, que maduró y cambió. Claro, y cambió, pero también era el suyo. Claro, el sueño de hacer de América Europa como si eso fuese posible. Entonces, Jauretche contaba una anécdota que a mí me parece, además de risueña, muy significativa, y es que en el periodo, no recuerdo exactamente el año, pero en la década del 30, cuando el ejército alemán era el modelo militar del mundo, llega en un momento determinado el agregado militar de la Argentina en Alemania, lo entrevista al ministro de guerra. En esa época había ministro de guerra en la Argentina, ministro de guerra, en alguna época hubo ministro de guerra, hubo un ministro de marina, digamos, hubo un ministerio para cada fuerza. Lo entrevista el ministro de guerra y le dice que le tiene que transmitir una noticia que a él lo ha puesto muy orgulloso, porque dice, el ejército alemán ha decidido copiarle una cosa al ejército argentino. Dice, los militares alemanes han advertido que el ejército argentino usa el barbijo. El barbijo es un cordón con el cual se sujeta el casco se sujeta el casco a la perilla, digamos, ¿no? Y le da seguridad al casco. Y pide que el casco salga volando. Claro, se caiga. Sí, seguro. Entonces, dice, bueno, fíjese usted, dice, nos han copiado algo los alemanes, que son el modelo del mundo. Entonces el ministro le dice, menos mal que me cuenta esto, dice, porque nosotros estábamos por dejar de usarlo porque no lo usa el ejército alemán. Claro. La incapacidad de ver lo propio puede ser una cualidad para poner por delante la conducta imitativa. Y bueno, y esto en realidad puede parecer una cuestión menor, pero sin embargo es una cosa que atraviesa toda la historia de América Latina y que nos ha ocasionado muchas desdichas, sobre todo en la incapacidad para poder vernos a nosotros mismos con claridad y digamos, y elegir las ideas más convenientes para nuestros intereses y nuestra realidad. Por ejemplo, así como no podemos trasladar mecánicamente la experiencia institucional de Europa o de Estados Unidos inclusive a nuestro mundo, también hemos tendido, y allí no hay solamente inocencia, digamos, hay intereses subyacentes, también hemos tendido a copiar fórmulas como por ejemplo el liberalismo. Durante muchas décadas, digamos, Adam Smith fue, digamos, el modelo de las ideas económicas que regían en la Argentina, en América Latina, como si el libre cambio fuera una especie de fórmula universal para satisfacer en todos lados las necesidades de la economía. Y nuestras universidades, y nuestra prensa, y nuestros catedráticos ignoraban el hecho
de que los ingleses habían puesto, digamos, al libre cambio como doctrina, después de haber sido durante mucho tiempo proteccionistas. Claro. O sea, Claro. Con un sentido de adaptación a la realidad, con el sentido de que ciertas ideas deben adecuarse a la realidad concreta a la cual tienen que responder. Los ingleses se habían protegido, por ejemplo, de la competencia de la industria holandesa o de Flandes, claro, sobre la base de establecer rigurosísimas medidas de protección de su propia producción, e inclusive de prohibir, sí, sí, tomen nota, los que consideran que por encima de todo está la libertad de las personas, de prohibir la emigración de hilanderos. claro, no podían, O sea, no podían, claro, abandonar el país, no podían abandonar el país, claro, ciertos oficios, claro, cierta gente capacitada en determinadas cosas para radicarse donde se quisiera, claro, porque eso era un interés patriótico, claro, de Inglaterra. Entonces, a ese punto, los ingleses llevaron, y otros países los imitaron después, el proteccionismo, el proteccionismo de su propia, claro, producción, para poder transformarse a la larga en la economía, digamos, de vanguardia del mundo, con la revolución industrial. También se ocultaba en nuestras universidades, y todavía se oculta de alguna manera, que frente a esa, digamos, a ese avance, sí, de los ingleses, que se había anticipado al resto de los países, los demás países que quisieron constituir una industria, como Alemania o como Estados Unidos, desarrollaron en Estados Unidos con Hamilton y en Alemania con Lis la teoría de que había que protegerse de la producción inglesa, sí, de que había que proteger la propia producción, porque ese era el único modo de constituir una industria propia, compleja y desarrollada. O sea que en esta cuestión digamos, de tener un pensamiento crítico vivo, para juzgar si las ideas que nos llegan de otros lugares del mundo se adecuan o no a nuestras necesidades, no es un problema menor. Díganse que no, Para no lo nada. Pero nosotros hemos tenido, digamos, respondiendo a la matriz de civilización y barbarie, o sea, de que lo civilizado venía de otro lado y lo nuestro debía ser desechado, hemos tenido, y de alguna manera seguimos teniendo, como una especie de enfermedad, la idea de que debemos absorber como venga, digamos, lo que viene del mundo. Una cosa similar hicimos incluso con uno de los productos más interesantes de la cultura europea, que es el marxismo. El marxismo también, digamos, fue consumido por América Latina durante muchas décadas como una especie de producto colonial, digamos, adoptándolo como fórmulas universales que debían, digamos, a las cuales nuestra realidad debían adaptarse, y no al revés. Enclavadas en los grandes puertos, los primeros socialistas, digamos, de América Latina, generalmente, que se encontraban con ciudades que tenían alguna especie, por lo menos, de semejanza exterior con las ciudades europeas, planteaban la lucha contra la burguesía. Y resulta que acá nuestras sociedades no sufrían, como decía el propio Lenin respecto de Rusia, tanto del capitalismo como de la falta de desarrollo del capitalismo. O sea, nosotros teníamos a nuestra burguesía como parte, a lo mejor la parte mejor comida, pero mejor alimentada, mejor vestida, pero como parte del sistema de clases que no podía surgir porque nuestros países eran consumidores de lo que producía la industria europea. Entonces,
latinoamericano no podía ser la burguesía, tenía que ser el imperialismo extranjero y tenían que ser las clases parasitarias, la burguesía comercial de los puertos, por ejemplo, que era la socia más estrecha del imperialismo extranjero, porque vivía del intercambio entre nuestras materias primas que le enviábamos a Europa y la producción industrial, digamos, inglesa predominantemente, europea en general, que ellos introducían en el interior de los países. Esas clases y las clases, digamos, feudales o precapitalistas en algunos países que todavía, como le ocurría en el Perú, todavía producían para una economía de subsistencia, los terratenientes peruanos, o una clase más moderna, pero no por eso menos parasitaria, como nuestros ganaderos y terratenientes de la pampa húmeda, eran los enemigos a los cuales había que tomar como enemigos principales en América Latina, e incluso ocasionalmente en una relación de alianza con las burguesías nacionales que pretendían darle a nuestros países un desarrollo industrial análogo al desarrollo que 1 o 2 siglos antes habían alcanzado los europeos. Entonces, y no vamos a ignorar que, digamos, hay expresiones aún hoy vivas de esa clase de marxismo que considera que el enemigo es la burguesía. Entonces, digamos, copiadas literalmente, tal como vienen formuladas de Europa, estas ideologías cambian de signo. Allá fueron elementos de la lucha política revolucionaria, el liberalismo en el siglo XIX, el marxismo en el siglo XX, y acá se transformaban en cadenas para, de una forma indirecta o directa, mantenernos desarmados ideológicamente frente a la necesidad de poder formular un pensamiento capaz de luchar por la liberación latinoamericana. Estamos en esa pugna todavía, la pugna por formar un pensamiento propio, por enriquecerlo, por desechar esta actitud servil que todavía vemos en muchos casos en nuestras universidades, digamos, de considerar que todo lo que viene de Europa es oro, y además de ser oro debe ser consumido como viene, no debe ser sometido a un proceso de revaloración crítica para ver si nos sirve o no nos sirve. Claro. De todas maneras podemos decir que ha habido un cambio en ese aspecto. No es total, es un cambio que se ha dado. Ya no es lo mismo que hace mucho tiempo atrás, donde se consumía el 100%, se consumía todo. Así es, ha habido un cambio. Ha habido un cambio, sí. Hay un proceso de maduración, sí. pero un proceso que está lejos de haber concluido. Por supuesto, y además muchas veces depende simplemente digamos, a qué sector social ponemos bajo análisis para ver en qué medida asimiló o no asimiló los cambios culturales que el país y América Latina necesitan para tener otra posición frente al mundo. Claro que sí. Hemos visto en décadas recientes festejos por el ingreso indiscriminado de radios japonesas, automóviles japonesas, digamos, de mercadería extranjera, considerando, yo los he visto, digamos, en la década del 90, en la década del 90 he visto, digamos, industriales festejando porque, bueno, la apertura comercial de la Argentina iba a generar alguna clase de mejora de nuestra propia producción, en lugar de pensar que como ocurrió, lo que iba a hacer era arruinarla. O sea que hay algunos terrenos en los que yo coincidiría con vos, en el sentido de que ha habido una latinoamericanización del pensamiento. No en todas, tampoco. Pero no en todos. No en todos. En el terreno de las ideas económicas, en el mundo de la academia, sobre todo en el mundo de nuestras universidades, sigue predominando abrumadoramente el neoliberalismo. Y eso es una gran materia pendiente. Bueno, gracias Aurelio. Será hasta el sábado.